Hola, sexta parte del tema de las diferencias entre las doctrinas católicas y evangélicas o protestantes. Insisto, no entre católicos y protestantes, porque no diferenciamos personas, sino que diferenciamos fe y contenido, ¿de acuerdo? Y doctrina, por tanto. Así que siempre dejar claro ese asunto y nunca confundamos esos términos que son principales e importantísimos, ¿de acuerdo? Así que el sexto punto habíamos dejado que sería el tema tan interesante o tan preguntado en muchas ocasiones sobre María, Madre de Jesús, la Virgen María. Y es una pregunta que me hacen desde pequeño, desde que saben que yo era protestante, desde que en el colegio me llamaban aerolíneas protestantes, porque tenía las orejas soplillo, o las tengo, más o menos, y no era católico. El único niño en la clase, y creo que en el colegio, bueno, no, había otra que era mi vecina de enfrente, que no era católica y era protestante. Así que, vosotros no creéis en la Virgen. Esa era la pregunta frecuente, ¿verdad? ¿Y vosotros no creéis en la Virgen? ¿Y por qué no creéis en la Virgen? Bueno, la respuesta hay que darla bien. No vale un sí o un no, sino una explicación que haga entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Esa explicación, ¿dónde la sacamos? Pues como siempre, insisto, volvemos a la fuente de nuestro conocimiento, que son las Escrituras. Así que el tema de hoy, María, Madre de Jesús. Jesús nació de una virgen, pero al fin y al cabo, una mujer. No es una mujer superior a las demás. Ella también necesitó del perdón de sus pecados y al igual que los demás seres humanos, pues estaba bajo la misma condición, por tanto, de mujer pecadora. Y además dejó de ser virgen después del nacimiento de Jesús, por cuanto tuvo más hijos e hijas. Así que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y eso lo vemos en las Escrituras. Eso no es invención nuestra, sino que es la misma invención que todas las Escrituras, o es la misma verdad que todas las Escrituras. Así que no existe, por tanto, tal Santísima Virgen, Madre de Dios, pura e inmaculada. Mirad en Mateo 12, 46 al 47. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 47. Dice, mientras él aún hablaba, estaba reunido, ¿verdad?, en una casa, en un lugar, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Bueno, de modo que el pueblo conocía a Jesús, conocía a la familia de Jesús. No eran unos extraterrestres que se alojaban en un lugar apartado o escondido, de lugar inaccesible del territorio. Era una familia conocida como cualquier otra familia en la ciudad, con sus vecinos y con sus relaciones sociales diarias habituales. Así que se da el caso lógico y totalmente normal o cotidiano en el que la familia pues va en busca de él y preguntando por él a la gente que estaban fuera de la casa donde Jesús estaba reunido o donde se encontraba en ese momento, pues le pregunta a la gente, queremos hablar con Jesús. Y cuando la familia les dice eso, a los que están fuera, no hay ninguno que le diga, bueno, ¿y vosotros quiénes sois? Y pues somos los hermanos y la madre de Jesús. ¿Y eso qué es lo que está diciendo? Jesús ni tiene madre ni tiene hermanos. Pues no ocurre ese episodio. Lo que ocurre es que ellos van y le dicen a Jesús, Señor, que están ahí tu madre
con tus hermanas y tus hermanos. Así que, normalmente y torpemente, se recurre al argumento de la respuesta que el mismo Señor da para decir o para demostrar, ¿ves?, cómo Jesús no tenía hermanos ni madre, o más bien no tenía hermanos, perdón, y hermanas, porque el Señor dice quiénes son mis hermanos y mi madre, ¿no? Y aquí los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos, hermanas y madre. Así que dice que Jesús estaba así demostrando que no tenía hermanos y hermanas. Entonces aquí fallan dos cosas. Si no tenía hermanos, tampoco tenía madre, porque él la incluye en el argumento. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Así que entonces, si decimos que Jesús no tenía hermanos, habrá que decir que tampoco tenía madre, y eso no lo niega nadie, ¿verdad? Y también falla en el sentido, otro punto en el que falla este argumento es que no tiene sentido que sea identificado por las gentes del pueblo como familiares de Jesús si realmente no eran familiares, si esa no era su familia. O sea, le habrían dicho directamente, mira, dejaros de estafas ni de invenciones, que aquí el Señor no tiene familia, ni tiene hermanos, nada de eso. Así que iros por ahí si tenéis algún interés oculto, ¿de acuerdo? En cuanto a la respuesta, en cuanto a la supuesta superioridad de María respecto a las demás mujeres, pues tenemos que decir lo que dice la palabra, y es que ella necesitó la salvación de Dios, como cualquier ser humano. Por eso, en la oración que María eleva cuando está con una familiar, una parienta, que es Elizabeth, al parecer era prima, pues están ambas embarazadas. Elizabeth estaba embarazada, iba a tener a Juan el Bautista, sería la madre de Juan el Bautista, y a la vez, pues María estaba embarazada teniendo a Jesús en su vientre. Ahora, mirad lo que dice Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 48. Lo tengo aquí escrito directamente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. Sí que se cumple, ¿verdad? Sí que se le dice bienaventurada. Eso no hay... todas las generaciones, creo que he dicho naciones, todas las generaciones. Sí que se le dice bienaventurada. Y se dice sin error alguno. Fue muy bienaventurada, sin duda alguna. Pero fijaros en lo que dice ella misma. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Sí que se observa que no se dirige a Dios como madre de Dios, sino como Salvador. Engrandece a Dios mi Salvador, es decir, una mujer salvada por Dios. ¿Salvada de qué? Pues tendrá que ser salvada de algo, ¿no? De algún mal, ¿no? ¿Y cuál es el mal que hay en todo ser humano? Y que lo vimos en el tema anterior. Todo ser humano, ninguno se libra de ello, solamente Jesucristo, por supuesto, pues del pecado. Y se observa que confiesa también en ese mismo momento su condición humana al decir bajeza, pues ha mirado la bajeza de su sierva. Cuando el ángel le anuncia a María que concebiría o había de concebir un hijo de forma milagrosa, le dice que ha hallado gracia delante de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y mirad, la gracia es un favor inmerecido. Así es como se define en la Biblia el término de gracia, el favor inmerecido. Dios otorga a una persona un bien, un favor, derrama su buena voluntad, pero no solamente que no sin merecerla, que no la merezcamos, sino incluso hasta en el extremo de merecer lo contrario. Es decir, mereces un castigo y el Señor te perdona y encima te bendice. No solamente perdona,
no solamente no te da el castigo, sino que te bendice y multiplica el bien sobre ti. Eso es la gracia de Dios para con el hombre. Y María dice, a María se le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. María, eres una mujer afortunada realmente. y el Señor ha querido derramar sobre ti algo que todas las mujeres de este mundo hubiesen deseado, algo tan grande como va a ocurrir contigo. Por eso se te llamará bienaventurada en todas las generaciones. Ahora, fijémonos en algo fundamental. Jesucristo es hombre, ¿verdad? Y estamos diciendo que María era una mujer como todas. Pues Jesucristo es hombre. Y siendo hombre, jamás se refirió a sí mismo en esos términos en los que María habla de sí misma. Ni como necesitado de salvación, ni dirigiéndose a Dios como salvador suyo, ni como un ser en el cual hay bajeza, comparado con la sublime majestad de Dios, porque María no era una mujer bajuna, sino ella está delante del Señor y como tal, y como todo ser humano, hay bajeza comparado con la grandeza y lo excelso del ser de Dios. Pero Jesucristo no se muestra así, ni tampoco como alguien sobre el cual es derramada la gracia de Dios. Sobre Jesucristo no se dice que se derrama la gracia de Dios, en ningún momento, porque Jesucristo es Dios y Él es fuente de gracia. Él es el que derrama gracia sobre nosotros. Ahora, tan solo veremos cómo Él sí es verdad que se ofrece y se presenta como siervo, para hacer funciones de siervo, llevar una vida de servicio, pero en ningún momento negando o renunciando a su naturaleza divina, majestuosa, su naturaleza, sí, su aspecto y sus funciones. Vino para servir, no para ser servido. Lo dijo así en una ocasión muy claramente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero nunca dejó de ser quien era. Y era Dios, el cual ni necesita perdón de pecados, ni necesita que se derrame gracia sobre él, porque no merece ningún mal, sino que es digno de toda gloria, honra y loor. Así que, por tanto, él en más de una ocasión fue adorado en este mundo. Y eso fue algo que jamás se consintió en las Escrituras para ningún otro ser. Repito, Jesucristo en más de una ocasión fue adorado. Y en las Escrituras eso no se consiente para ningún otro ser, ni angelical, celestial, humano, ni de ningún tipo. Mirad, nada de adoración, solo se adora a Dios. Ese es el primer mandamiento, ya lo vimos en uno de los capítulos o temas anteriores. Primer mandamiento de la ley que Dios da a Moisés, Éxodo capítulo 20, versículos 2 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y que hago misericordia a millares. Solo a Dios la adoración, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni a imágenes, ni a ningún Dios. En Mateo, capítulo 4, Jesucristo es tentado por Satanás, y una de las tentaciones que Satanás pone por delante de él, versículos 4, versículos 9 al 10, es: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que no se adora a nadie, solo a Dios, está así escrito, y mucho menos a Satanás por su condición repugnante y aborrecible, aunque
mucho cuidado. En cuanto a grandeza y a poder, no hay nadie por encima de Satanás. Solamente Dios y el poder que Dios otorga a sus ángeles o sus arcángeles o querubines o los seres que Él tiene allí en gloria. Pero en cuanto a poder y a influencia, lo que pasa que terrible y desastrosa, Satanás podría ser adorado. Y de hecho el mundo le adora. Pero eso no es conforme a las Escrituras. Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26, vemos un relato en el que Pedro, el apóstol Pedro, pues recibe una visión donde se le enseña que no solamente a los judíos, sino también a los que no son judíos, Dios está ofreciendo salvación, que Dios ha venido a salvar al mundo, no solamente a salvar a su pueblo Israel, sino que Israel era un vehículo, un medio por el cual Dios salvaría al mundo. Así que le visita un centurión llamado Cornelio, un centurión romano, es decir, no era judío. Y al centurión a Cornelio, que se dice de él que era un hombre de oración, un hombre de fe, es curioso, ¿no? Siendo romano y en esa cultura, era temeroso de Dios y daba limosna y buscaba a Dios en alguna forma, y todo el que busca a Dios le encuentra. Y aquí está Dios, que ha encontrado a Cornelio. Cornelio se ha encontrado con Dios y le dice, y recibe una visión: ve a tal casa y allí encontrarás instrucciones. Y la casa era la de Pedro. Y cuando encuentra a Pedro, Pedro lo recibe y mirad lo que pasa. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, los que estaban lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, lo he explicado mal, Cornelio envió a llamar a Pedro y Pedro fue a casa de Cornelio. Disculpadme esta equivocación que he tenido. Cornelio buscó o envió a buscar a Pedro y Pedro fue a casa de Cornelio. Entonces dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Porque era para él un mensajero de Dios y cuando lo ve lo recibe con tanto beneplácito, tanto agradecimiento que se postra y lo adora a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta es la razón. Yo soy hombre. Aunque sea el más bueno de los hombres, el más ejemplar, el más querido o aprobado por Dios y estimado por Dios porque hago la mayoría de las cosas bien. Un ejemplo. Pues no, ni siquiera por eso soy digno de adoración, ni se consiente adoración, porque soy hombre, como tú. Igualmente, pues en otro caso, Pablo, el apóstol Pablo con Bernabé, en otro momento, en Éfeso, quieren hacerle Dios o adorarle como si fuese un Dios porque ha hecho un milagro y la gente, ¿cómo esto es lo que es? Adorarle como si fuera un Dios. Y él dice que el apóstol Pablo junto con Bernabé se rasgan la vestidura y dice: ¿pero qué estáis haciendo, hombre? ¿Qué estáis haciendo? Somos hombres igual que vosotros. De hecho, capítulo 14, versículos 11 al 15, ¿no? Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que, hombre, haced de favor, no os dejéis llevar, pensad un poco, razonad. Somos hombres, simples mensajeros. Adorad a quien hay que adorar realmente. Y Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el 22 vemos dos casos semejantes. Y es el siguiente. El Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstol Juan, el discípulo del Señor que estaba casi siempre, o era el que estaba más con él junto con Pedro y con Santiago, ¿verdad? Pues Juan recibe la revelación del Apocalipsis, es el que la escribe y está viendo cosas que la Biblia dice que ojo no vio ni oído nunca oyó, cosas que no hay palabras humanas para describirlo. Entonces el Apocalipsis es muy metafórico y está viendo cosas grandiosas de una dimensión espiritual supraterrenal tremenda, y ante eso hay dos momentos, y lo repite, le pasa una primera vez y lo repite una segunda vez, que es adorar. ¿Pero a quién? El ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados
a la cena de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo soy consiervo tuyo. Tú eres un ángel tremendamente imponente, poderoso. Y yo soy, que si me haces así me aplastas como un gusano. No, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y capítulo 22, versículos 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. El que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Insiste. Así que nada de adoración a quien no sea Dios. Ahora vamos a ver lo siguiente. Pasajes en los cuales encontramos casos en los que en ningún momento la adoración ni se reconviene a no hacerla. No me adores. Sino que al contrario, se permite, se consiente y se autoriza. Porque está bien hecha, porque está bien dirigida. Y mirad qué casos son. Pues uno de los casos que son de los más famosos, porque casi todos los años se cantan en villancicos o aparecen en las Navidades, es el nacimiento de Jesús. Mateo 2, versículo 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que, y ahí queda el pasaje, y continúa normal el pasaje, sin que haya ningún momento que se diga y se les corrigió, o se les dijo, no, eso no podéis hacerlo, es un niño, es un bebé, o es un ser humano. Y versículo 8, siguiendo entonces el mismo relato, dice el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. No los adoraron, sino lo adoraron. Adoraron al niño. Y allí estaba María, y María no es adorada, es adorado el niño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y no se le dice, nuevamente, no se le dice que no se adore al niño. No se dice, no, este es un bebé, esto es un niño humano, no lo adores, adora a Dios. No, continúa. Y no se dice, hombre, que aquí está la madre, adora también a la madre. No se adora a la madre. Hay otro momento en el que Jesús se presenta a sus discípulos en un momento angustioso para ellos. En mitad de la noche están en pleno mar, en tempestad, en una barca, y el Señor, famoso también, ¿verdad? Famosa situación, el Señor anda sobre las aguas y los discípulos se asustan, y al final Él es el que del cual no deben asustarse, sino más bien adorarle, porque es el Señor que controla los cielos, el mar, la creación entera está bajo su autoridad. Y el Señor calma la tempestad, se sienten seguros, ha salvado sus vidas, y mirad lo que dice. Mateo 14, 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, empiezo antes, salió la mano, asió de él, tomó a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, porque Pedro había bajado al mar entre las olas porque quería ser como Jesús, andar como Jesús, pero su fe falló y se hundía. El Señor lo rescata y lo sube a la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Él lo acepta. Él no dice, no hagáis eso, adorad solamente al Padre, a mí no dice eso. Él acepta la adoración, y así concluye el pasaje. En otro momento, el Señor sana, cura a un ciego de nacimiento, 40 años ciego, y lo sana. Todo el mundo lo ve, aquello causa un gran revuelo. Qué lluvia tan tremenda está cayendo. Juan capítulo 9, versículo 38.
los fariseos han querido juzgar a Jesús como si hubiese hecho eso con el poder del diablo. Y le quieren juzgar. Y ahí hay un enfrentamiento desagradable. Y ahora el Señor tiene un encuentro con el ciego al cual ha curado. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego de la sinagoga. Y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. El que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Yo soy. Y le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Y el Señor lo consiente, nuevamente lo consiente, nuevamente se le autoriza. Queda aprobada esa adoración en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y por último, después de resucitado, el Señor se presentó a sus discípulos y a la primera que aparece a María Magdalena, la cual se postró y adoró a sus pies. ¿Cómo no? Adorar ya al resucitado, ¿no? Con mucha más razón. Ahora, por tanto, en ningún lugar de todas las Escrituras se ve ni siquiera el intento de adorar a María, por lo que no hay ni siquiera necesidad de impedirlo. En ningún momento se ve en las Escrituras: no adoréis a María, porque es que ni siquiera se intenta. No se da el caso. Si, por ejemplo, ocurrió con Pedro, a Pedro intentaron adorarlo, a Pablo y a Bernabé intentaron adorarlo, a un ángel fue intentado de ser adorado por Juan en Apocalipsis. Y en esos casos se detiene y se corrige. Sí, con toda tu buena voluntad, con todo tu mejor deseo, pero no lo hagas. Eso no es como Dios quiere, eso no está aprobado por Dios. Adora solo a Dios. ¿De acuerdo? Así que dentro de este aspecto esencial de la enseñanza de la condición humana de María, y por tanto bajo la acción del pecado en su ser, aclarar una cosa, y es que no cabe duda de que María no era una mujer impía, ni una malvada, ni una pecadora retorcida, ni nada por el estilo. No era una mujer tirada y entregada al pecado. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que todo ser humano, y lo enseñamos ya en una ocasión, está bajo la condición del pecado, y en uno se desarrolla más que en otro esa condición. Y hay hombres y mujeres temerosos de Dios y que buscan la justicia y buscan el bien, y hay otros que rechazan a Dios, quieren y renuncian a toda revelación divina. Y todo lo que tenga que ver con el Señor y con lo espiritual y con su palabra, y se vuelcan y se infangan en el mal y se regodean en ello. Así que, al decir que María era una mujer pecadora, estamos diciendo que era una mujer como cualquiera de nosotros, sometida a las mismas debilidades del pecado, pero no que fuese una mujer mala ni malvada, más bien todo lo contrario. El asunto del pecado coloca a todo ser humano fuera de la gloria de Dios y de su presencia, como lo vimos en otras ocasiones, y desde el más bueno hasta el más malo se encuentra en esa situación. Pero María, precisamente dentro de esa situación de mujer necesitada de salvación y mujer en el pecado como cualquiera, precisamente era una mujer temerosa de Dios, de la cual se da testimonio de ella así en la Biblia, respecto a su sensatez, a su sabiduría, a su prudencia y a la justicia. Mirad, lo tengo aquí escrito, Lucas capítulo 2, versículo 19. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No era una loca cualquiera, no era una despreocupada, una desinteresada, una menospreciadora de las cosas, sino que guardaba las cosas que estaba viendo, meditándolas, y las guardaba en su corazón. Y no cabe duda que tenía que encajar algo tan impactante. Ella estaba viendo los hechos, los sucesos, y tenía que encajar todo eso que estaba viviendo. Era la madre del Mesías prometido por los siglos en el pueblo de Israel. Y ese Mesías era divino. Así que eso, pues ni tú lo encajas bien fácilmente, ni a mí me es fácil humanamente pensándolo, y lo mismo le pasa a María mismamente. Como mujer, como persona humana normal, tuvo que meditar todas las cosas, guardarlas y colocarlas en su sitio bien organizadamente, como una mujer piadosa que buscaba la voluntad de Dios y quería obedecer con temor al Señor.
este asunto de María como mujer pecadora, como las demás, no va a ser un impedimento en ningún momento para que la soberana voluntad de Dios se cumpla perfectamente, realizando el milagro de la concepción virginal. Porque el tema es, si María era pecadora, ¿cómo va a ser madre de Dios? Es que no es madre de Dios, es madre de Jesús. Y ahora aclararemos esto. Y Jesús era perfecto, y es Dios perfecto. Ahora, el que María fuese una mujer pecadora no afecta a eso. Y vemos en Mateo 1:18 la siguiente cita: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que María no concibe como un humano cualquiera a un ser humano cualquiera, sino que concibe de forma milagrosa a un humano especial, tan especial como que es Dios hecho carne, hecho hombre. Y el pecado de María no era un inconveniente, ni un obstáculo, ni un tropiezo para la soberanía de Dios obrando de esa forma y con ese milagro. Y Jesús, en uno de los momentos que sufre acoso por parte de los líderes religiosos que querían pillarle, que querían hundir la trayectoria de Jesús, pues es acusado de ser un hijo bastardo. ¿Sabéis cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacen? Perdón. Lo hacen diciéndole de una forma tan sibilina como ellos eran. Juan capítulo 8. Respondieron y le dijeron, los fariseos le responden y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham será muy grande para vosotros, pero Abraham no ha estado allí en la presencia de Dios, en el mismo trono de Dios, cara a cara, oído con oído. Yo sí. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí se la lanzaron. Nosotros no somos nacidos de fornicación. No somos como tú. Tú eres nacido de fornicación. Tú eres un bastardo. Porque todavía tu madre no se había casado, no se había juntado con su marido y ya se quedó embarazada. Amigo mío, ¿cómo somos? Tan en cara a Jesús su condición de no ser hijo de un padre biológico. Ellos tampoco querían, por tanto, los fariseos, los judíos no querían que Jesús hubiese sido concebido virginalmente por el milagro del Espíritu Santo. Así que no penséis que eso son cosas de los religiosos. Ellos eran muy religiosos precisamente y no creían que María se había quedado embarazada por el milagro obrado de Dios. Pero lo que tenían claro era que María estaba embarazada y que se quedó embarazada sin que José fuese el padre. Y eso es un dato, ¿no? Así que aquí ocurre algo. O María fue infiel, cometió fornicación, fue entonces ya pecadora de las que se tiran un poquito en el pecado, se enfangan en el pecado, o hubo un milagro y hubo algo muy especial en ella. Así que la palabra de Dios se presenta, la palabra de Dios presenta la profecía del nacimiento del Mesías en estos 3 puntos que vemos ahora: su concepción virginal, su linaje real y su nacimiento en Belén. Miqueas capítulo 2, versículo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Me parece que lo he dicho al revés. 5, 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el lugar, Belén, profetizado, y en Belén nació Jesús, se ve en Mateo 2, versículos 1 y 5, se cumple. Isaías, bueno,
y sus principios son, y sus salidas, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad, desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Nadie puede venir desde los días de la eternidad, desde el principio, si no es Dios. Todos tenemos un principio que es el momento del nacimiento. Él tenía un principio mucho anterior, que es un principio sin inicio, eterno, desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se cumplió, y lo vemos en Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Y más tarde Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, dice: porque un niño os es nacido, una profecía, de lo que ocurrirá. Un niño os es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, será algo ilimitado, será para la eternidad. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que lo hará del linaje de David. Será, la profecía era que vendría conforme al linaje, la descendencia de David, que era rey de Israel, y en ese rey había promesa de un descendiente que reinaría eternamente. Y ese Jesucristo, Dios hecho hombre, nacido de un linaje, de una genealogía humana que era del rey David y que será rey eternamente y para siempre. Y el cumplimiento lo vemos en Lucas, donde se muestra la genealogía de Jesús que viene de la familia de David. Ahora, por tanto, entendemos que el plan de Dios de enviar a su Hijo al mundo para salvar a los hombres lo realiza mediante la concepción virginal que da lugar a un ser humano perfectamente formado desde la primera célula hasta el final. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra enseña, o en la Biblia encontramos que en distintas ocasiones Dios se muestra en forma humana en este mundo, se presenta en forma humana en este mundo, en el Antiguo Testamento. Pero esas manifestaciones se llaman teofanías, es decir, era Dios que tomaba forma de hombre, aspecto de hombre, y de esa forma interactuaba e intervenía en ciertos momentos y circunstancias que él quería o tenía algún objetivo de algo. Pues lo hizo, por ejemplo, cuando la destrucción de Sodoma o Gomorra. El ángel de Jehová se conoce cada vez que veáis. El ángel de Jehová es Dios tomando forma humana y obrando junto con otros que ayudarían, otros ángeles, como fue el ángel de Jehová con otros dos ángeles, van con Abraham a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando visita a Jacob, el nieto de Abraham, y Jacob no deja al ángel de Jehová hasta que le bendiga, y le bendice. Y Josué encuentra un varón con una espada desnuda y le garantiza la victoria sobre Jericó, sobre un pueblo que iba a vencer, y allí vence. Entonces, el ángel de Jehová es Dios que se ha ido mostrando en apariencia de hombre, pero no se humanizó, y ahí está el detalle. Una cosa es una teofanía, una aparición de Dios tomando semejanza de hombre, y otra cosa es lo que ocurrió con Jesucristo. Dios no llevaría a cabo el plan de salvación de la humanidad con una apariencia humana, porque una apariencia humana no es suficiente. Para salvar al hombre es necesario ser hombre, ser humano. Y una cosa es serlo y otra cosa es aparentarlo. Así que Jesucristo es hombre constituido perfectamente como tal por su concepción biológica humana, únicamente que esa concepción biológica es movida por la potencia y la voluntad de Dios y no por la unión de un hombre con su mujer. Que hago un paréntesis. Es un milagro que la unión de un hombre y una mujer dé lugar a la concepción de un ser humano. Vaya, que dos celulitas del estilo del espermatozoide y el óvulo se unan y salgan. Esto, pues lo veremos todos los días. Pero eso es un milagro. Ahora, Dios quiso hacer el milagro de otra forma.
¿de acuerdo? Quiso hacerlo sin una de las partes. ¿Puede hacerlo? Lo puede hacer, eso y mucho más. Y lo hizo. Y lo hace de forma que cumpla los propósitos perfectos del plan que tiene desde la eternidad, salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad tiene que tener el poder y la naturaleza de Dios, y tiene que tener la presentación humana y la naturaleza humana para poder representarme a mí. Así que, por tanto, la perfección y santidad de Cristo no radica en la de María. Y mirad que el apóstol Pedro, cuando escribe en su epístola, primera de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2, dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado. De nadie en toda la historia se ha podido decir eso, que no hizo pecado. Así que esa perfección y esa santidad no radica de la santidad ni de la perfección de María, sino de la intervención directa por parte de Dios para obrar por su poder en el milagro de la concepción de Jesús, a expensas de un varón. Ahora, por otro lado, como siempre, nuestra doctrina, nuestra enseñanza y nuestra terminología se basa en la Biblia y nunca fuera de ella. Así que el título, como adelanté antes, Madre de Dios, María, la Madre de Dios, pues esa terminología no la usamos, no es correcta, no es conforme a la exactitud de la revelación de la palabra de Dios. No es Madre de Dios porque no solamente no es exacto, sino que tampoco se encuentra así en las Escrituras. Se encuentra lo siguiente. Juan capítulo 2. ¿Qué es lo que dice? Versículo 1. Perdón, 2, 1. Sí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. No la madre de Dios, la madre de Jesús. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre de Jesús. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, esto es muy importante que estemos atentos a este caso, dice, todos estos, vamos a leer de antes para entrar en contexto, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus discípulos, con su madre y sus hermanos, y con las demás mujeres. Ahora, nuevamente, María, la madre de Jesús. Eso ocurre después de la resurrección. Aquí el Señor ya ha resucitado y se ha presentado a sus discípulos en varias ocasiones y ya ha subido al cielo. La ascensión se llama ese momento. La ascensión. Jesucristo, después de 40 días, sube a los cielos. Y se reúnen sus discípulos con su madre y sus hermanos y las mujeres de ellos, y allí están congregados, identificados todos por igual, en la misma unidad. No se ve bajo ningún concepto que María fuese objeto allí de adoración, ni que gozase de ningún puesto privilegiado, ni que tuviese ningún papel relevante ni siquiera. Todos unidos, perseverando, unánimes, en la oración y ruego. Lo podéis leer, Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahora es interesante lo siguiente. Jesús es Dios. Sí, pero María no es la madre de Dios, sino de Jesús. Y esto no es difícil de comprender. Jesús es Dios y como tal existe desde antes de su nacimiento. Y mirad, él mismo lo dice así claramente y lo expone sin tapujos en la boca. Se podrían haber llamado loco, demonio, ¿no? Pues sí, se lo dicen.
Demonio tienes porque estás diciendo barbaridades. Muy bien. Os basaréis simplemente en mi confesión, pero no en todos los demás datos en los que podéis apoyaros para decir si tengo demonio o si estoy loco. Mirad lo que dice Juan 8, 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo le pasa eso a Abraham? Después de muerto. Ve y entiende todo lo que es el día de Dios. Y por la fe, anteponiéndose a ese momento en la presencia de Dios, en el seno allí del Padre, Abraham puede entender que por la fe habrá un Salvador que está ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces le dijeron los discípulos, aún no tienes 50 años, tendría unos 30 y pico, ¿y has visto a Abraham? ¿Me estás diciendo que Abraham vio tu día? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pues Abraham había existido unos 2000 años antes. Así que cuidadito. El Señor está diciendo que es desde antes, que existe desde antes de Abraham. Así que demuestra de esa forma, o está presentando, manifestando de esa forma su existencia prenacimiento y por tanto también su eternidad como Dios. Todas las almas y todos los espíritus son creados en el momento de la concepción. Sin embargo, Jesucristo es el único cuyo ser y esencia, cuya persona, no es creada en el momento de la concepción, sino lo que ocurre es que Él toma forma humana en el momento de la concepción. Él se hace hombre, su naturaleza cobra un carácter humano en ese momento, aparte de divino. Así que es el único que puede decir que ha venido a nacer, que ha querido nacer y que nace con un propósito. A veces escucho frases como, aquí hemos venido a sufrir. Tú no has venido a nada, tú te has encontrado aquí de repente, tú de repente has aparecido en este mundo, pero tú no has venido ni has querido ni nacer, ni aparecer, ni existir. Te han dado la existencia y el nacimiento. Ahora Jesús quiso nacer y vino a nacer para hacer lo que quería cumplir, que era salvarte a ti y a mí. De modo que como hombre tiene un comienzo y un origen, y ahí encontramos el escenario de la concepción y nacimiento. El Verbo eterno, se le conoce así, el Verbo de Dios, que era la segunda persona de la Trinidad. Dios es Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Verbo se hace hombre y ahí ahora es Jesús. En la Biblia hay varios casos de mujeres estériles. Otro tema interesante, cuidado. En la Biblia hay diferentes casos de mujeres que son estériles, las cuales Dios quiso que siendo estériles tuviesen hijos. Obró también un milagro con ellas. Y no solamente eran estériles, sino que algunas de ellas eran mujeres ya ancianas, como en el caso de Abraham. Isaac nace de una anciana. Tenía ya 80 años o 90 años. Y encima había sido estéril. Y Dios obra el milagro. Y también ocurrió esa era Sara, también ocurre con Ana y con Raquel, la madre de Jacob, y con Elizabeth, la que hemos visto antes, la madre de Juan el Bautista. Mujeres estériles, algunas ancianas. Pero Dios obra el milagro. Pero atención, en esos casos, cada una tenía sus respectivos maridos y se habían juntado, se habían unido, y el milagro consistió en que en esa condición de esterilidad y de ancianidad, cuando se juntaron, pudieron quedarse embarazadas, y ese fue el milagro. Pero este no es el caso de María, porque en María no hubo unión con hombres, no hubo relaciones sexuales, sino que sin relación sexual nace su primer hijo, y ese es Jesús. Posteriormente al nacimiento de Jesús, ya María y José están casados y tendrán hijos e hijas, como hemos leído, y serán fruto de sus relaciones sexuales. María tendrá relaciones sexuales con su marido como toda esposa con su esposo y viceversa. Programado, preparado, planteado, establecido así por Dios para todo ser humano. Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso no es pecado, eso es precisamente es plan de Dios, organización de Dios para con la humanidad. Lucas capítulo 1, versículo 35,
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Una mujer usada por Dios para sus gloriosos propósitos. Esa era María. Hasta aquí el tema de María, Madre de Jesús. Un abrazo y hasta la próxima.